Boreal Televisión presenta. Por el barrio me encontré con un amigo. Le pregunté cómo estás y me dijo como un tiro. Porque ayer hizo campaña y hoy gobierna su partido. Porque él hizo campaña y hoy gobierna su partido. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. Iba vestido de gala con muy buena compañía. Me recordó que mi turno algún día llegaría. Llega. Zapatos nuevos llevaba y un revólver de bolsillo. Y un carro del año entrante que reportaba su brillo. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. Mujeres por todas partes, guardaespaldas hasta el frente, como una cuenta bancaria, casi igual que el presidente. Le pregunté que cómo ha sido, que tan pronto ha conseguido salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre, oye bien. El amigo que yo tengo era pobre como yo. Me lo dijo. Yo soy el mismo de antes, a millonario él llegó. Yo recuerdo que hace poco compartimos la pensión. Y resulta que mi amigo ahora tiene una mansión. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política es tu país. La política es tu país, la política.
Saludos amigas y amigos, así de esta manera comenzamos en Q de los jueves, música y noticias. Señor Benito Cruz y Valdés, buenas noches. Buenas noches a Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Hoy comenzamos con este tema de la política. Eso ha sido la política en nuestro país y bueno, en gran parte del mundo. Hoy es el Día Internacional de la Amistad y también es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto para concientizar a la gente de que este es uno de los peores, de los más graves contra los derechos humanos. Bueno, señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Usted no se imagina, Benito, los recuerdos que me trajo ese tema de los Kenton. Y parece mentira que eso tenga casi 42 años. 1980 sí, estamos hablando de 46 años. 46 años, sí, Bueno, exactamente. Yo dije 42, Sí, 43, sí. 46 años. Porque esa era la época en que nosotros estábamos trabajando en Arte Nacional en radio, junto al amigo Joseph Cáceres, a quien aprovecho y envío un saludo desde aquí, el Boricua, Belkis Martínez, Juan Carlos Pichardo, mi amigo, el papá, El padre, que en sí. paz descanse también, el amigo que no trabajaba con nosotros, pero estaba muy cerca, Eddie Avicarán, que también en paz descanse, creo que era nuero de Radamés Aracena, el de La Guarachita, del sello La Guarachita y de Radio Guarachita. Y caramba, cuántos buenos amigos hemos perdido en el trayecto de esta vida. Algunos todavía están en el medio, como Joseph Cáceres, que se ha mantenido jovial. Sí. Yo no sé qué es lo que hace Joseph, que se ha mantenido así, porque el pajarito no es de ahora. En esa época había una competencia fuerte con Mundito Espinal, Sí. Ana María Arias y todo ese grupo que estábamos en lo que era la farándula de aquel entonces, que era lo que uno trataba de convertir en arte, y de ahí surge también Acroarte. Y la verdad es que uno se pone a pensar que eso parece que fue ayer. Como hablábamos ayer justamente del caso de Johnny Ventura, que Exacto, cumplió sí. 5 años de su fallecimiento, y eso uno lo tiene vivo en la memoria como si hubiese sido ayer. Así es. Y esta generación donde estaba Boni Cepeda, el maestro Aníbal Bravo, el maestro Diony Fernández, los Kenton que surgieron en esa época, también ya Wilfrido estaba establecido desde los años 70 cuando empezó a disputar con Johnny Ventura. De los grupos que surgieron en esa época, fíjense la diferencia de esos grupos de antes con los grupos de ahora. Sí. Ahora, mientras más desaliñados y más estrambóticamente vestidos andan, parece que lucen mejor, pero fíjense la diferencia. En esa época los grupos se esmeraban en tener buenos uniformes, en tener esa La coreografía. uniformidad en el frente, Sí. la radiografía, les digo, la coreografía y el estar bien presentado. Sí. Eso era un lujo. Ahora a alguien se le ocurrió hace un tiempo que hay que andar con una gafa negra en televisión. ¿Qué usted busca con unos lentes negros en televisión? Pero así usted ve presentadores y gente que va a televisión con una gafa de sol. Unas gafas de sol, y van a un estudio de televisión. Bueno, lo de Aramis fue Aramis Camilo, de esa época también, cuando surgió el motor. La organización secreta. Sí. Y lo de Aramis fue una estrategia publicitaria que agarró ese estilo de los lentes como organización secreta al estilo de los años 20, 30 de Estados Unidos, ¿verdad? Pero la diferencia de ahora con lo de antes es abismal. Ahora usted ve un reguero de gente
mal vestido, estrambótico, pero eso es lo que está gustando. ¿Verdad que sí? Sí. Y por eso, caramba, me trae muchos buenos recuerdos. Pero yo pensé también En que le iba a traer los recuerdos de cuando usted era cabeza caliente, porque con esa canción... Bueno, no, ya. Digo, usted, ya- no es que usted ha bajado tanto. Ya esa época casi había desaparecido, porque ya yo estaba aquí en Santiago, estaba en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se habían apaciguado un poco los ánimos y ya estábamos más en la comunicación que en la... Claro, en la comunicación yo seguí siendo caliente, ¿verdad? Y metiéndome en todos los rebuses que se podían armar en términos de revolución. Y el que no era comunista en esa época, en los años 70, 80 todavía, a principio, no tenía cerebro. Y el que lo sigue siendo ahora tampoco lo tiene. Así es que esa es la historia. Uno lamenta mucho que a veces uno deja perder muchos detalles de cosas que pasaron, anécdotas. Yo tengo buenas anécdotas de ese grupo de correcaminos. Magda Florencio, Zoila Puello. Y esas mujeres que fueron las que iniciaron el periodismo social en la República Dominicana y que todavía están ahí, activas. Sí, ahí sí. La gente dura. Pero bueno, vamos a trabajar. Hay muchas cosas que se pueden comentar y ojalá algún día a Joseph Cáceres, sobre todo, se le ocurra hacer un programa de anécdotas. de anécdotas. Bueno, tendríamos que ocupar por lo menos 4 o 5 horas para hacer la primera parte de todas esas una temporada, anécdotas. vamos a hacer una temporada. Bueno, yo tengo anécdotas, por ejemplo, de mi amigo Justo Bello. Ay. Justo Bello había grabado La Niña, que nunca volvió y no apareció jamás. La niña, Justo... Ese era amigo de Vero, creo que sí. vive, bueno, era mi peluquero, en esa época Justo Barber Shop, Sí. estaba al final de la Mella, y ahí era que yo me recortaba y tenía que oír las canciones de Justo y todas esas cosas. Y recuerdo una vez que estábamos en el Hotel Sheraton, en la discoteca Omni, que si no fue la primera, creo que fue una de las primeras que tenía una pista giratoria, la pista donde tú bailabas, en la discoteca Omni del Hotel Sheraton. Daba vuelta lentamente y Justo se estaba presentando ahí en la discoteca y dijo, párenme esta pista que me estoy poniendo mal. Me estoy mareando. Y hay otras anécdotas todavía porque Justo andaba con los cabellos en los arretes todavía, como se decía en aquella época. Y no había quien lo hiciera amanecer en la capital. Imagínese usted, en esa época, ya estoy hablando de principio de la década del 80, y era terrible ese olor a hierba verde todavía, de mucha gente, pero uno conserva esa amistad bonita de los que todavía estamos dando carpeta en el medio. Yo decidí dejar la farándula, entrarme ya a otra faceta de la comunicación. Después vino en la farándula aquí de Santiago. Bueno, aquí estábamos Alejandro Sánchez y luego Jaime Tomás. Alejandro y Jaime estaban con Mundito Espinal, yo estaba con Joseph Cáceres. ¿En qué momento entró José Guillermo? Porque yo sé que... José Guillermo es una estrella desde hacía muchísimos O sea, años. ya en esa época estaba. Claro, estaba establecido. Bueno, pues Aguilera también, Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera, el DJ Buena Gente. Sí. Leonardo Aguilera. Sí. Estaba en Radio Nacional, Sí. si mal no recuerdo, Leonardo Aguilera. Y estaba José Guillermo ya establecido con el gran JG. Hermana también estaba establecida. Tamara Cruz estaba ya en esa época. Tamara había fallecido en los años final de los 70. Sí, Creo que Tamara falleció cerca del, si mal la memoria no me falla, sería 74. Sí, exactamente. 74. Una lástima, una de las mejores voces y de las pioneras en la comunicación femenina de Santiago de los Caballeros. Aquí ojalá alguien se decidiera a escribir parte de la historia de lo que fue la comunicación de Santiago.
en la época de oro, donde usted se encontraba con locutores que sabían hablar, Sí. sabían leer, sabían hasta conceptualizar, que era una condición muy poco común, porque no existían muchos programas interactivos como existen ahora. Eran muy pocos No, y que los que participaban, la época de Menelio Almonte, de Cuncún. Los locutores de esa época tenían que ser hasta actores. Actores Sí, de verdad, sí, o sea, sí. tenían una capacidad, debían tener cierta capacidad histriónica. Y Muy todo diferente. eso se ha ido perdiendo, igual que se perdió lo de la música. Cada época trae su modelo y trae su encanto. Uno nunca puede decir lo de antes fue mejor que lo de ahora, porque cada tiempo trae su propio paquete. Y así también muchos refranes que se pierden en los pueblos, que debían ser recogidos por costumbristas y lamentablemente, salvo algunas excepciones, pues se van perdiendo con el tiempo las figuras que le dieron origen. Aquí habían personajes maravillosos, que eran clásicos de Santiago, Abejón Sí. de Coco, el Patenchao, caramba. ¿Cómo es que el de los pepines? Pan de gente, era algo así, ¿no? Pan de gente. Pan de gente. Pan de sí. gente. Ujú. Y las marchantas, las clásicas marchantas. Ese pan de gente. Pan de gente. Era ¿no? peligroso. Sí, todo. Señores, hay que ver lo que era el Santiago. Estos días estaba hablando Ay, Dios. con alguien, justamente que veníamos de Santo Domingo, y al ver la entrada a Santiago decíamos, pero óigame, a Santiago usted mira de un lado y de buenas a primeras se encuentra con un edificio que no Sí, estaba ahí. así es. Ayer mismo me sorprendió con un edificio nuevo aquí por el reparto Universitario. de atrás de la Sursa. Ahí hay un edificio que surgió como de la nada, y una de las características que puede tomar en cuenta para ver cómo va el movimiento de una economía en un país o en una ciudad es la cantidad de grúas que usted puede ver en esa demarcación. Si usted ve 4, 5, 6, 7, 8 grúas levantando edificios, diga que la economía se está moviendo. Sí. Porque nadie pone una grúa ahí, lo que se conoce como pluma, para tenerla de lujo. Y la verdad es que el Santiago que conocimos y que añoramos es totalmente diferente al Santiago que estamos viviendo en el día de hoy. Pero para que usted vea, yo hoy le traje porque yo sé que esa sí yo sé que usted la conoce, la frase que la gente dice entre Luca y Juan Mejía. Entonces, yo sé que usted conoce la historia. A mí me encanta este tipo de comentarios porque la juventud de ahora no tiene ni idea de esas épocas que nosotros crecimos. Y muchas veces la gente usa frases y no sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? Por Sí. ejemplo, el jueves pasado hablábamos de Cuca, cuando Cuca bailaba. Cuando Cuca bailaba, sí. Que era el caso de Cuca y Roquetán. Exactamente. En el caso de Luca y Juan Mejía, eso se le atribuye a un alcalde, en esa época eran alcaldes pedáneos, que eran la Sí. máxima autoridad, de una comunidad en el Ceibo que se llamaba Mejía. Lucas y Juan Mejía eran dos parajes. Sí. Entonces, entre esos dos parajes se dividían por un pequeño arroyo en el medio. Por un arroyito. Por un arroyito. Y el alcalde, no sé si era de Luca o de Juan Mejía, se llamaba Juan Mendoza. Ese mismo. Entonces Juan Mendoza se puso de sabroso en un cumpleaños, se dio un humo y se puso a brincar el arroyito, borracho, y cuando brincaba aquí decía, estoy en Lucas, y brincaba para este lado, estoy en Juan Mejía, estoy en Lucas, estoy en Juan Mejía, y en uno de esos brincos cayó en el medio del arroyito. Y los lugareños que estaban ahí, uno de ellos le preguntó, ¿y ahora, alcalde? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está usted? Dice, bueno, ahora yo estoy entre Lucas y Juan Mejía. Así. Y de ahí sale la frase, entre Lucas y Juan Mejía, que fue un escritor de apellido Franco. En el libro Cosas, el libro, caramba, ¿cómo se llamaba?
Cosas de mi tierra, cuentos y cosas de mi tierra. Exactamente. Cuentos y cosas Así de mi mismo, tierra. así mismo es. De Franco. Usted lo está buscando ahí. José Ulises Franco. De José Ulises Franco. Así es. Es el que recoge muchas anécdotas y muchas historias de frases que se conocen y costumbres de la República Dominicana. Y ahora se utiliza para... Yo sé que era Franco. José Ulises Franco. José Ulises Franco, entre Luca y Juan Mejía. Y ahora la gente lo utiliza y eso es para significar que uno no está ni bien ni mal. Ah, sí. ¿Cómo tú estás? Entre Luca y Juan Mejía. Sí. Ahí. Bueno, vamos a publicidad porque, ¿verdad? Entraremos en... Para ver si trabajamos. A ver si empezamos a trabajar en este programa porque uno viene y empieza a hablar y se le va el tiempo. Sí. ¿Hay música para irse a publicidad? Vamos, le traje la canción, el bolero de Johnny Ventura, Resumen, que es muy conocido. Una de las mejores interpretaciones de Johnny Ventura en bolero. En bolero, Sonó mucho porque es una realidad lo que describe esa canción. No recuerdo de quién es, si es de Johnny Ventura. Decían que era de él, pero de él. yo no, hay muchos comentarios, pero vamos a dejarlo. Vamos a despedir este bloque con la canción de Johnny, que a propósito de su fallecimiento hace 5 años aquí en Santiago de los Caballeros. Así es. En la vida yo he tenido 1000 amores y les juro con ninguno me quedé. Jardinero, cultivaba lindas flores que me dieron sus espinas con las cuales yo sangré. En la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen, al final mi alma ya sabe, tanto tienes, tanto vales, y esa es toda la verdad. Ahora ya sé lo que es amor, porque caro he pagado las caricias que me daban. Ahora ya sé quién me sigue en las buenas y en las malas, sin ponerme condición. Ahora ya sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente, porque la gente te abre las puertas cuando cree la ciencia cierta que les brinda el buen querer. papaosocomes.net. Y en la esquina de la vida estoy varado, repasándome el capítulo final de este drama en un mundo de escenarios, donde a veces fui villano y otras veces fui galán, compartiendo los honores estelares con actores similares que forjó la humanidad. Le di limosna a un pordiosero que pasaba, pero luego averiguaba y él vivía mejor que yo. Ya no me importa saber que la naturaleza juega adverso con los hombres. Yo sé de la flor deshojada que aunque estaba marchitada, la llevaron al altar y todo se reducirá cuando caiga el telón al final de la comedia. 7 por 4 por 3 de ancho, las medidas de la fosa, puertas de la eternidad. En la tumba solo queda el esqueleto que no habla pero dice toda la verdad.